Bienvenidos nuevamente, damas y caballeros, hoy a Revelando el Rollo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? No, es que ustedes no tienen idea de dónde estoy. He viajado kilómetros de kilómetros y tengo hoy una invitada, porque estamos en una tierra muy especial, en la tierra de mi esposa. Estamos en Colombia. Uy, debía haber puesto música para colombiana. Pero quiero decirte que hoy viene un programón, pero buenísimo, buenísimo. Porque yo tengo hoy una invitada, pero de lujo, de esas invitadas. La primera persona que pensé para grabar acá en Colombia fue ella. Y me dijo que sí, de una, que chévere, y aquí está con súper buena actitud. Ella me ayudó poniendo todo. Todo lo que ven acá es puesto por ella. Ella acomodó todo, escenario, todo. Y le agradezco un montón. Así que oficialmente, bienvenida a Revelando el Rollo a Natalia del Castillo. Gracias, Cris. ¿Viste? Con todo y esa intro. Yo sé, más vale que cumpla, más vale que llene las expectativas. No, claro que sí. Gracias, Nati, por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Oh, no, más bien, gracias por recibirme, porque estamos al final acá en la Casa Comunidad de Fe Norte, ¿verdad? Sí, y con todo el corazón, de verdad, los recibimos, los amamos. Angélica, que ha sido tan especial a lo largo de los años para nosotros, y también tú, que es una familia tan espectacular, con todo lo que Dios ha hecho a través de sus vidas. Estoy muy emocionada de este tiempo que vamos a compartir juntos, y bueno, también de conocer a todos un poquito más. Eso, perfecto. Sí, bueno, esto ya es... ni siquiera sé qué número vamos de episodio, pero bueno, vamos algunos episodios y la verdad estoy, como digo, muy emocionado porque es el primero acá en Bogotá y sí estábamos con la expectativa, porque claro, acá en Colombia Dios se mueve de una forma increíble y claro, por eso quiero hablar contigo de eso, porque realmente está pasando un avivamiento muy fuerte, hay cosas muy lindas que están pasando por acá y dije qué chévere que será entrevistarte o conversar contigo, porque más que entrevista es en verdad un conversatorio súper chévere. Entonces, pero como dice el nombre de Revelando el Rollo, puede que revelemos cosas. Entonces no se sabe qué podamos revelar. Perfecto, de tu vida. Estoy lista, vamos con todo. La primera pregunta, Nati, es ¿quién es Nati? Wow, ser o no ser. Soy hija de Dios, amo a Dios. De hecho, empiezo por eso porque antes de nacer mis papás estaban orando y ellos sintieron que mi nombre tendría que ser Natalia, que significa nacida en Dios. Entonces, mucho de mi identidad ha estado siempre ligado a Dios. Desde pequeña tuve muchas experiencias con Él. Me costó horrores mientras estaba creciendo porque siempre terminé siendo como un poquito distinta a los demás por causa de esta pasión tan fuerte que tenía por Dios. También porque quería ser así súper líder, pero a veces me faltaba cuando era niña un poquito la sabiduría o el tacto para decir muchas cosas. Pero finalmente la pasión siempre estuvo ahí. Entonces, si hay algo con lo que yo no podría vivir, sería sin Dios. Además de eso, me gradué de música de la Universidad del Bosque, énfasis en arreglos musicales. Wow. Ahí me gradué con honores. Mis papás siempre me dijeron, es importante ser excelente y todo hacerlo como para Dios. Entonces, fue una experiencia muy linda mi paso por la universidad. Ahí pude también dar el discurso de grado, que eso fue muy, muy chévere. Después de todo lo que lloré, de toda la esmerada, poder decir, y esto fue gracias a Dios, fue muy lindo. También soy pastora de jóvenes y bueno, mi vida es el ministerio completo, me encanta, siento que soy llamada a entrenar, sobre todo a levantar a otros. Siento que no es tanto como levantar mi nombre, sino es el de Cristo y todos los que quieran ser posicionados para ser enviados, lanzados, para que puedan cumplir los sueños de Dios. Entonces me siento más como entrenadora que cualquier otra cosa, si te soy completamente honesta. No, pero está bien, o sea, y fuiste en un orden muy interesante, porque empezaste como hija de Dios, alguien apasionada por Dios, fuiste también por la rama de música, pastora y también entrenadora, pero creo que esa parte es a veces complicada de poder definir esa identidad, ¿no? O sea, quién soy al final, pero
hija de Dios y apasionada por Dios. Obviamente tus papás son pastores y desde chiquitos. Yo tengo historias porque tengo en mi mente historias de ustedes, porque claro, pues mis suegros me han contado historias de ustedes y también de ustedes y también escuchándole a tu papá predicar. Entonces tengo por ahí algunos lapsos, pero uno de esos lapsos o imágenes que tengo es a tus papás realmente adorando juntos como pareja. Así es una de esas cosas que tengo una imagen visual imaginativa de ellos que están adorando en la cama, saltando, o sea, así, como realmente locos apasionados por Dios, y eso te transmiten a ti. ¿Cómo viviste de niña estar en una realidad en donde había la pasión por Dios a 1000 y crecer en un ambiente así, pero al mismo tiempo estar envuelta en otra comunidad que no comparte mucho eso de lo que tú haces? Esa frase, como lo dices, estar envueltos en una atmósfera de pasión por Dios a 1000 es perfecto para lo que fue mi infancia. Yo recuerdo en ellos que así como hablaban frente a muchas personas, era su realidad en casa. Ellos tienen una pasión profunda por Dios. Sí. Recuerdo escucharlos hablar en el desayuno, al almuerzo, así como dice Josué, o sea, por todo lado donde vayas, en el camino, íbamos en el carro, hacíamos viajes, donde quiera que estuviéramos nos estaban hablando con gusto de la Biblia, estaban siempre adorando, y es en esos momentos de la realidad cotidiana donde empiezo a untarme, por decirlo así, de esa misma pasión, de aprender inclusive a procesar la vida a través del lente de adoración, a través del lente de la pasión por Dios. Cuando había un problema, la primera reacción no era enojarse, no era decir malas palabras, era listo, vamos a orar. En todo momento, o sea, a tiempo y a destiempo, literal, ellos estaban orando, adorando. Aún recuerdo ya casada, tenía todavía las llaves de la casa de mis papás y empecé a escuchar desde afuera música. Y era ¿Qué les pasa? Y abrí la puerta y estaban los dos sentados muy cerquita, o sea, querían estar tan cerca del piano, apenas los dos caben en la sillita, y estaban adorando con el piano, con todo su corazón, ojos cerrados, llorando. Nadie los estaba viendo, no tenían ningún... No había una cámara, no ni había nadie nada, estaba... por el simple placer de buscar a Dios y adorarlo. Y ese tipo de escenas eran parte de la cotidianidad de mi infancia. Cuando los vi, los grabé a escondidas. Ellos no sabían que los estaba grabando, no sabían ni siquiera que yo estaba ahí. Pero creo que es parte del legado que queda sobre mi vida, sobre la vida de mi hermana, que la pasión por Dios se vive de adentro hacia afuera. O sea, es un legado de adoración prácticamente. Sí. Completo. Y tus papás, de hecho, son músicos. O sea, tu papá es uno de los pocos que conozco guitarrista zurdo. Sí. Sí, ¿verdad? Y tu mami, bueno, pues ya voy a preguntarte mucho sobre eso, porque hay mucho pasado también artístico, pero al final son dos adoradores que enseñaron a sus hijas a adorar desde pequeñas. Pero sobre todo la pasión. ¿Cómo heredas la pasión siendo niño? Porque... estás muy envuelto en diferentes, o más bien eres parte dentro de una comunidad que al final no necesariamente comparten lo mismo que tú. ¿Cómo adquieres esa pasión, la vives y la defiendes? Insistieron mucho en la identidad. Ser apasionados por Dios no es algo que hacemos, es algo que somos. Y desde pequeña, si te fijas, empezaron a insistir mucho en quién era yo y cómo llegué yo a este mundo, aún desde la elección del nombre. Claro. Es más, cuando yo era niña, recuerdo que en el cuarto que compartía con mi hermana estaban camas gemelas y encima de mi cama tenía 2 cuadros que eran bordados a mano, mi mamá los bordó, y sobre cada letra de nuestro nombre, un acróstico visual podría ser, había una figura alusiva a una declaración o a una oración que hacían sobre nuestra vida. Entonces recuerdo que la N era de la novia. Entonces todas las noches antes de ir a dormir se sentaban con nosotros en la cama y decían: ¿quién eres tú? Tú eres N porque eres de novia, porque eres la novia de Cristo. Tú naciste para Jesús. Eres la A porque estás llena de amor. La T porque eres una voz profética, es la voz de la tórtola.
La A de alegría, la L porque eres en medio de muchas personas, tú eres distinta, como lirio entre los espinos, así es mi amada, entre las doncellas está en Cantares. Cantares 2, entonces esa es la L, la I porque eres parte de la iglesia y la A, la última, de adoración. ¡Wow! Todas las noches me leían, me lo repetían hasta el punto que ya me decían, bueno, vamos a recordar quién eres tú. Listo. Y yo era la que lo hacía. Recuerdo, tendría, ¿qué? 5 años. Y empezaba, yo soy la N, la letra por letra, y lo mismo a mi hermana, solamente que ella era Paula Johanna. Entonces, ay, Dios mío, estaba por ahí. Señor, revélanos. Y hasta que no dijéramos cada una de las letras de cada una, no nos íbamos a dormir. Wow. Pero no era un evento religioso. No. Era calidad. Era un tiempo de calidad. A su vez, mi papá entraba con una Biblia de caricaturas y así nos hacía todas las voces de todos los personajes, nos leía una historia por noche, a veces queríamos leer más. Cuando ya se cansaba de todas las historias que nos tenía que leer, entonces nos empezaba a leer libros de ciencia, de satélites naturales, cosas que nosotros no entiendo, ya me quiero ir a dormir, pero creo que asocié el leer la Biblia, el cantar, el adorar con tiempo de calidad y con sentirme amada. Entonces cada vez que leo la Biblia, cada vez que adoro, genuinamente me siento amada, siento que yo pertenezco ahí, porque era algo rutinario en nuestra noche, pero no era algo aburrido, era algo especial, un tiempo donde yo no competía por la atención de mis papás, que era absolutamente para nosotros, y qué niño no quiere pasar tiempo con sus papás. Por supuesto, pero el enfoque siempre fue desarrollar la identidad, porque cuando tú repetías tu nombre, o sea, es impresionante, tú lo dijiste, o sea, no de memoria, sino lo dijiste del corazón, o sea, como convencida de que yo soy eso y Dios me llamó para esto. Por supuesto. O sea, tal vez ese es el problema, entonces, no tenemos claro desde el inicio una identidad personal y por eso nos perdemos. Sí. Alguien me estaba preguntando en estos días qué pasa con las personas que se olvidan de lo que los planes que Dios tiene para ellos, las personas que sucumban a la presión de la cultura que los rodea. Sí. Y yo hablaba con esta persona y le decía, creo que se trata de identidad, así como estamos hablando, que los planes y los propósitos de Dios para tu vida no es una actividad que tú realizas, sino es algo que se desprende de quién eres tú, de para qué viniste a esta tierra, porque estás existiendo. Sí. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte futuro y esperanza. Sí. Pero también a Jeremías le habla sobre todos los planes, como antes de que nacieras yo te escogí, te santifiqué para ser profeta a las naciones. Es el mismo principio. No es que Jeremías haya sido el único que haya sido soñado y planeado por Dios. Claro. Todos nosotros en Salmos hay muchas alusiones a cómo Él nos soñó, nos planeó. Sí. Si seguimos esa línea de pensamiento, cada uno de nosotros fuimos soñados y planeados por Dios aún antes de que nuestros papás nos soñaran y nos planearan. Y eso nos da una perspectiva muy distinta de cómo llegamos a este mundo independientemente de las circunstancias. Sí, claro. Y eso significa que tú naciste con un plan y un propósito. Así que esta no es una actividad que tú realizas si tú eres muy bonachón o si estás muy de buenas o si definitivamente te nació, sino que te estás conectando con la misma razón por la que naciste. Y cuando ejecutas y haces todo lo que Dios te ha mandado a hacer, está siendo tu verdadero ser. Claro. Está siendo la expresión de lo que Dios te creó para Pero al final ser. Estamos hablando de dos cosas, porque es identidad y también propósito. Porque al final yo tengo seguridad de qué es lo que soy, quién soy ante Dios y por qué me creó, es la siguiente parte, o sea, por qué estoy en esta tierra. Y me pregunto mucho porque para hacer lo que haces tú recibiste un llamado por parte de Dios o una palabra que el Señor te dio y te dijo, yo quiero que te encamines pues a las naciones, o bueno, ya lo vamos a hablar, pero Johanna, tu ñaña, en cambio, no necesariamente tiene la misma visión o tiene la misma pues dirección en sí, pero ¿cómo crecer frente a esa pasión
Y te lo digo porque a veces como papás podemos nosotros desear que nuestros hijos sean lo que nosotros queramos. Pero ¿cómo transmitieron tus papás más bien? No, o sea, como que Dios sea el encargado de a ti llamarte lo que tú quieras. Wow, excelente pregunta. Aparte de lo que ya te conté que hacían con nosotros, nos hicieron muchas preguntas. Cuando éramos pequeñas, nos decían todas las historias y las conclusiones de cada historia. Luego nos enseñaron a través de las preguntas. ¿Y qué sientas que Dios te está hablando? ¿Y qué crees que Dios te está hablando? Esto empezó a los 7 años, o sea, muy pequeñas. Claro. Y nos enseñaron a tener nuestra propia relación con Dios. Y luego nos preguntaban, ¿y qué crees que arde en tu corazón? Y nos explicaron como cuando el corazón siente que se mueve con respecto a un tema. Y nos ayudaron a descubrir dentro de la pasión por Dios a qué nos estaba llamando Dios, a tener nuestras propias experiencias y sobre todo le dieron valor a nuestra relación y a nuestras experiencias. Muchas cosas que nosotras vivimos en ese momento lo vivimos desde la inocencia de un niño. Nosotros no estábamos fabricando nada, no nos estábamos inventando nada. Y ellos lo trataron de la misma manera. Cada cosa que decíamos le daban una credibilidad. Entonces nos hicieron sentir que teníamos voz, que teníamos voto, no solamente para ellos, sino para Dios mismo. Claro. Lo que mi experiencia con Dios vale, mi llamado con Dios vale, lo que Él me dice tiene peso, tiene importancia. Entonces eso desarrolló, a mi opinión, desde mi punto de vista, un gran sentido de una relación profunda con Dios y una direccionalidad dentro de esa relación. Pero esa relación a veces, yo sí me pregunto mucho, hay personas que la desarrollan, no sé si, bueno, para una relación, o sea, debe haber entre las dos partes, y tenemos claro que Dios, o sea, da de todo para poder tener una buena relación, pero ¿por qué yo no puedo tener la misma relación apasionada, llena, con frutos como por ejemplo Natalia la tiene con Dios, y yo por qué no llego a ese nivel? Porque hay a veces un stop, hay algo que nos está impidiendo llegar así, y veo porque obviamente tienes una comunidad de jóvenes, y ya vamos a hablar un poco de eso también, pero que les están enseñando y les estás impulsando a ser adoradores, a que busquen tener una relación con Dios, pero algo frena muchas veces, especialmente en los chicos, ¿no? Sí. Hay varias cosas que pueden estar obstaculizando la relación con Dios. Una de las cosas que es muy importante que ellos siempre vean es algo a lo cual aspirar. Es decir, así como yo vi a mis papás apasionados por Dios, también que ellos tengan una imagen de, cómo se ve sentirse o verse apasionado por Dios para que primero lo quieran. Y eso puede ser el primer obstáculo, que la misma persona no lo desee. Claro. Ese no desearlo puede venir por diferentes cosas. Puede venir por experiencias del pasado, por pensamientos también que se han solidificado en la mente. Tú sabes todo lo que dicen en redes, las preconcepciones de lo que tienen de todo. Claro. Entonces hay cosas que se van desmontando a medida ellos se van acercando a Dios y van diciendo, no era como yo me lo imaginaba, no era lo que yo pensaba. Otra cosa que puede ser un obstáculo es que nosotros podemos, con una buena intención, replicar la experiencia de otro en nuestra propia vida. Es decir, cada uno se conecta con Dios de una manera distinta, por decirlo así. Un ejemplo muy, muy interesante fue cuando el que ahora es mi esposo y yo nos reunimos a orar, a ver pues esto para dónde iba, ¿no? O sea, nos gustábamos, ¿qué estábamos cortejándonos. Mucho café. Sí, ¿Y ahora? Sí, ¿y ahora qué? ¿Esto para dónde va? Y yo soy muy artística, porque en mi casa son muy artísticos. Tú mismo mencionaste, mi papá toca la guitarra al revés, mi mamá toca guitarra, se defiende en el piano, pero canta y es una adoradora tremenda. Entonces ellos me enseñaron a conectarme con Dios a través de la música, a través del arte, a través de la historia, porque mi papá es ingeniero y es científico, entonces a través de la historia, a través de datos, de muchas cosas. Pero mi esposo, el que ahora es mi esposo, en ese momento que nos estábamos conociendo, ingeniero, cálculos, cero cantar, cero arte, era como, es algo que él se llenaba de pánico solamente pensar cantar frente a mí, porque me lo dijo muchas veces. ¿Ah, sí?
Sí, me lo decía, me dijo, ¿cómo es que yo no puedo cantar frente a ti? Es que no puedo, o sea, no puedo, no me sale la voz. Y ha sido toda una terapia hasta el día de hoy. Oye, es que ponte a pensar, claro, o sea, vos estudiaste eso, vienes familia de artistas y me tocó a mí, mi futura novia y esposa, Dios mío, así, y yo con voz de tarro, no, sí, qué vergüenza. Fue muy chistoso. Pero, entonces oramos y yo tuve una imagen. En la imagen vi una montaña muy escarpada, muy empinada. En la cima estaba la cruz y 2 escaladores o montañistas de cada uno de los costados, subiendo a través de una cuerda, apoyándose de una cuerda. El punto, entre más cerca estaban de la cruz, más cerca estaban el uno del otro. Ya, excelente. Entonces, ahí lo que Dios nos estaba hablando era cómo entre más cerca estuviéramos a Jesús, entre más enfocados estuviéramos en avanzar en nuestra relación con Dios, en lo ministerial, más fuerte sería el vínculo que estrecharía nuestra relación. Claro. Yo dije, esto es hermoso, lo dibujé, dibujé los montañistas, la cruz, todo, se lo mostré. Yeah. Y él me dice, ¿te puedo mostrar algo? Y yo, sí, claro, y saca su tablet. Y él dijo, yo tenía tantos nervios. Todo ingeniero, sí, sacó la tablet. O sea, yo saqué papel, colores, lápices, sacó la tablet. Dijo, yo estaba tan nervioso de venir en la noche a orar contigo, a ver para dónde iba esto, que yo oré en la mañana y no sé, creo que pensé en algo, no sabía si era una visión o no, pero se me vino a la mente esta imagen. Y me muestra en la tablet un triángulo. Yeah. Y en cada una de las esquinas de los triángulos, tú hablas con él, él te dice todos los términos matemáticos, geométricos para explicar esto. Yo te digo lo que yo vi en mis palabras. Pero él dibujó un triángulo y la cruz dentro del triángulo en el ángulo, en la esquinita que quedaba. Sí. Y veía a cada uno de nosotros avanzando por los lados, por los costados de los triángulos, y el punto donde se unían era la cruz. Wow. Entonces, era la misma visión, yo desde lo artístico y él desde la geometría. Desde la lógica. Desde la todo, lógica, claro. desde el ingeniero. Entonces, muchas personas pueden decir, pero yo ¿por qué no veo montañas y colores? Y cuando la voz de Dios es mucho más sencilla y mucho más natural, y a veces por estar esperando cosas extraordinarias nos perdemos de lo natural que es la voz de Dios para nosotros. Wow, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Claro. Si Él nos conoce, significa que muchas veces nos va a hablar con temas que sean fáciles de entender a nosotros, así como Jesús hablaba parábolas para la gente de la época. Sí. Si Jesús estuviera acá, así como en la época que les hablaba de las cosechas y de las cosas que eran cotidianas para ellos, seguramente nos daría otro tipo de parábolas que serían muy cotidianas para nosotros. Total. De la misma manera, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Usa parábolas de nuestra cotidianidad para que nosotros entendamos lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Entonces, puede ser que uno de los obstáculos sea que nosotros tenemos tan en nuestro imaginario cómo es que Dios tiene que hablar, que cuando Dios nos habla nosotros mismos lo estemos rechazando y ni siquiera nos estemos dando cuenta. Y no nos damos cuenta. Pero eso es conforme también a la relación. Mientras tú más avanzas, o sea, tienes la relación pues igual con Gabriel. Mientras más crecía la relación decías, no, pues es que a él le gusta, su lenguaje de amor es este y mi lenguaje de amor. Mientras más te conectas, más lo entiendes. Y creo que claro, eso también... falta conectarnos más con Dios para poder entender qué es lo que realmente nos está diciendo. Y me pone a pensar, porque tú recibes muchas visiones, Dios te habla mucho por visiones por ese lado. Hay una que incluso me dejó, igual, lo tengo en la mente, esto sí me contaste tú alguna vez, algún año, no sé cuándo, pero que ibas bajando, iban creo que a la Patagonia, no sé cuándo, pero iban creo que por Argentina y veías como un león iba encima del auto. Sí, entonces por ejemplo es una de esas visiones. ¿Cómo yo, por ejemplo, Dios a todos nos habla por visiones? Si yo no tengo una visión, no, Dios no me está hablando. Soy especial si no tengo. ¿Cómo ver esa parte? Bueno, excelente pregunta. Todos tenemos diferentes percepciones de Dios. Sí. Hay algunos que, así como tenemos los 5 sentidos, digamos en lo natural, también nosotros podemos tener diferentes tipos de percepciones.
también en lo espiritual. Sí. Entonces las visiones solamente es una de las maneras como Dios nos puede hablar, hace parte de la revelación del Espíritu Santo, parte de los nueve dones, que puede ser desde discernimiento, como una expresión de discernimiento o una expresión de conocimiento. Realmente es una manera como es aparente a nosotros lo que Dios nos está hablando en los 9 dones del Espíritu Santo. Claro. Entonces de ahí se deriva, no para que después entienda que estoy añadiendo dones a la lista de los dones del Espíritu Santo que no existen. No, está bien, sí. Pero entonces, habiendo aclarado eso, de pronto para alguien que está escuchando por primera vez el podcast, tenemos diferentes sentidos o diferentes maneras de percibir esos 9 dones. Entonces, uno es la vista. Ese es el predominante en mí. Por eso yo casi siempre tengo estas impresiones a través de mis ojos, tengo muchos sueños, me especializo en eso, me encanta analizar los sueños de Dios, me parece muy chévere. Como José. Y también puedes interpretar, o sea, Dios te puede dar interpretación para un cierto sueño. Exacto, de hecho hago muchas clases sobre eso, clases sobre interpretación de sueños, porque me parece que es completamente bíblico. Se ve de diferentes maneras, inclusive en Jeremías, cuando él está aprendiendo a ser profeta y no sabe, no tiene un maestro, Dios mismo es el que le enseña con la vara de almendro y qué significa y cómo llegar a las conclusiones de lo que Dios quiere hablar a través de una imagen. Pero no es la única manera. También uno puede escuchar. Claro. Uno también puede probar. Es un poco más, no la encuentro tan a menudo, es esa. Está el tacto. Muchas veces hay evangelistas, por ejemplo, o personas que oran por sanidad, que sienten el dolor en su propio cuerpo, y así es que saben qué tipo de cosa deben orar. Entonces, entonces, están en la reunión. Eso no me pasa tanto a mí porque no es mi fuerte. Claro, pero te puede pasar. Te puede pasar, y es que estás ahí y de pronto te empieza a doler el hombro. Entonces yo los he visto porque también soy traductora. Entonces dicen como, hey, me está doliendo el hombro. Pregunta si a alguien le duele el hombro izquierdo. Y sí, casi siempre hay varias personas, oran por ellos y se sanan. ¿Cómo supo eso? A través del que sería el equivalente al tacto. Exactamente. Entonces, una sensación en el cuerpo, o a veces cuando estás orando y sientes calor en las manos o calor en el corazón, podría ser también parte de esta sensación. Entonces, están todos estas sensaciones. Y el otro, que me parece muy interesante, es cuando tú sabes en el corazón. Tú sabes porque sabes en el corazón. No es el oír audiblemente, así como también la visión. No es que yo esté literal viendo todo, sino es impresiones casi como si estuviera soñando despierta, o si fuera mi propia imaginación. Entonces, así más o menos funciona. Siempre los dones espirituales y las percepciones espirituales, dice la Biblia, que están sujetos al profeta. Entonces no es como que entremos en un trance. Si estás empezando en esto, por favor, no seas raro. O sea, es muy natural. Somos sobrenaturalmente naturales. O sea, entonces, y eso pasa justamente mientras más nuestra relación con el Señor crece, y en un momento preciso el Señor puede usar y puede darnos ciertos dones. Yo recuerdo hace años estaba predicando y estaba a jóvenes, y habían algunos jóvenes, y empecé a orar por anorexia. Me vino ese momento, y el Señor era por anorexia. Señor, ayuda a las chicas que están pasando por esto, y yo no sabía quiénes eran. Y yo en ese momento veía en el escenario y me pareció tan loco, hasta tuve que frotarme los ojos un rato, porque encima de ciertas chicas había como una nubecita roja. Como una nube así, medio como espesa. Y yo decía, ¿qué es eso? Y yo sabía que ellas estaban pasando. Y claro, al final de la reunión no fue como, oye, tú estás pasando por esto, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabías? No, yo no es que tengo una cámara y nada. O sea, es Dios poniendo una revelación para poder actuar. Entonces creo que Dios nos da realmente, pero también es conforme a la relación como va dándose, ¿no? Cómo va creciendo. Exacto. Y aún estas personas, todo esto es demostración del poder de Dios, sí, pero es también el deseo de Dios de conectarse con estas personas y que ellas sepan que Dios las ama, las ve, que está haciendo una intervención en algo que está acabando con sus vidas. Entonces,
todo se trata de la misma relación con Dios, como tú dices, por encima de las manifestaciones. Nosotros no somos cristianos buscando las manifestaciones, sino somos cristianos que buscamos a Dios mismo, y Él nos manda a hacer cosas porque le place, porque quiere ser compañero con nosotros, porque quiere ser nuestro amigo, porque quiere incluirnos en sus planes, incluirnos en lo que Él está haciendo, pero el objetivo es que todos podamos tener esa relación fuerte y estrecha con Dios, que es lo que más nos debe apasionar de todo. Y claro, y los dones son para la edificación al final de la iglesia. Sí. Entonces estamos hablando de que al final el propósito pues es que como iglesia nosotros podamos obviamente crecer, que pueda crecer la comunidad, pero creo que eso nos podemos llegar a confundir, ¿no? Los dos, por ejemplo, trabajamos con jóvenes, predicamos, y sí creo que es un reto. No sé si te pasa a ti, a mí me pasa alto. Claro, pues, o sea, uno lucha mucho, o sea, porque yo no quiero llevarme los aplausos, al final es esto para Dios, pero es esa parte de luchar y entregar al Señor esto, porque al final, sin Él, realmente no podemos hacer nada. O sea, Él es el que hace el trabajo, nosotros solo somos herramientas. Exacto. Yo creo que nos pasan tantos chascarrillos, tantas cosas. Chascarrillos, eso no me la sé, no, tienes que traducirme. Pero chascarrillos son, no sé, ¿cómo digo chascarrillos? Nos pasan tantas accidentes? Accidentes, cosas graciosas, impases, que nos recuerdan de nuestra humanidad. Yo voy a decirle a Angie. Hoy aprendí una nueva palabra, amor. Chascarrillos. Sí, o sea, al final los chascarrillos nos recuerdan de nuestra propia humanidad, nos recuerdan que, o sea, sin Dios no somos nadie, que finalmente es para que Él se lleve toda la gloria, así como muchas veces nos aman y nos abrazan, muchas veces nos van a decir hasta de que nos vamos a morir y se van a ir, o sea, como realmente este es un trabajo donde si uno no tiene los ojos puestos en Dios, sería una montaña rusa todo el tiempo de sentirme bien, sentirme mal, sentirme bien, o sea, realmente es importante poner los ojos en Dios y saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque otro de los retos que ahora yo te confieso que me parece... revelando rollo. Aquí nos estamos desahogando. Revele. Una de las cosas que me parece más lindas, pero a la vez más retadoras de trabajar con jóvenes, es que todo lo que tú hagas tiene un punto límite, porque eventualmente van a transicionar, Dios quiera, a la iglesia. Ajá, sí, claro, general. Sí, ajá. Entonces eso significa que uno tiene unos años específicos para entrenar y para vaciarse por completo sobre esa persona, que realmente aprenda, absorba y esté listo para todas las cosas. Son unos años completamente cruciales para sus vidas. Son años de muchas distracciones a la vez, donde tienen que estar súper enfocados, pero tú sabes que tienes una fecha límite, o sea, donde te van a seguir amando, se van a seguir acercando, pero la relación va a cambiar. Y cuando pase esa transición a la iglesia general, estén personas que aman a Dios, apasionados, sólidos, que nada los mueva, y tienes detrás una nueva generación que no sabe nada, no ha escuchado nada, tienes que volver a empezar de cero. Otros ministerios tienen la ventaja que los levantan y están, cuando ya están en su prime, cuando ya están en su mejor momento, ahí ya los ponen a ellos mismos a entrenar a otros, y va creciendo, y puedes tener múltiples generaciones dentro del mismo ministerio, dentro de la iglesia. Mientras que, bueno, esto es muy técnico de lo que estamos hablando de las iglesias. No, pero se entiende. Sí. Pero mientras que el ministerio de jóvenes vuelves a empezar cada 4 años. Completamente nuevo, vuelves a empezar. Y más que todo, que ustedes mucho hacen como iglesia es enviar gente. Entonces, no necesariamente esa gente se queda muchas veces a entrenar, salen. Entonces, te toca empezar de nuevo. Y es como, ay, este guambrito vino de nuevo con los mismos problemas que había resuelto con los otros. No, y con cada generación se vuelve claro, aún más tesos, y tienes que estar totalmente actualizado con cómo se están vistiendo, qué están hablando, qué están escuchando. Tienes que estar al cuentas día. de TikTok. Hay que creer. No, literal. O sea, mis contemporáneos no tienen cuenta de TikTok. Me dicen que se rehúsan a muerte a entrar a TikTok. Así me lo dicen.
no. Y yo digo, a mí me toca. Claro. O sea, es que es mi trabajo estar ahí. Claro. No, y yo he visto, lo sacan muy bien. Ustedes, de hecho, manejan una Gracias. excelente cuenta en TikTok. Y... Al equipo, todos los que están viendo, es por ustedes, gracias. Sí, no, son unos duros, la verdad, en eso. Y creo que muchos aprendemos de esa forma de evangelizar, porque es una forma totalmente innovadora, pero eso trae mucho a los jóvenes al final. Sí. ¿Tú trabajas con jóvenes hace cuánto tiempo? Bueno, mucho tiempo. O sea, creo que desde que eras joven ya empezaste a trabajar con jóvenes, obviamente, y en el liderazgo ya empezaste con todo, pero estamos hablando de casi... desde los 15 años empecé. Desde los 15 años, ¿no es cierto? Entonces ha sido realmente un proceso largo de poder ver cómo las generaciones han ido cambiando. El primer reto de todos fue High Five, en temas de redes sociales. Por allá se me abrió un cajón. Ajá, ¿no es cierto? El baúl de la memoria. Ajá. No, también había MySpace, creo que era. No sé. MySpace, ajá. sí. Pero había de todo. Pero bueno, esos retos chiquiticos, comparados con los retos que tenemos hoy, cuando hoy por hoy redes es toda la vida, ¿no? De uno. Pero sí habían algunas cosas, pero creo que en el tema de jóvenes... y tú pasaste por eso, yo también pasé en mi tiempo, es aprender a esperar, ¿no? Aprender a esperar por lo que tanto deseo, por lo que tanto quiero, por lo que tanto Dios me ha prometido o lo que yo sueño. ¿Cómo esperar, ¿no? Siendo jóvenes? Y creo que es uno de los problemas que se van pasando indistintamente la generación que sea, están pasando con quiero las cosas para allá. ¿Eso fue un reto para Nati? Sí. Pero, o sea, esperar la persona con la bueno, que me iba a casar todos los esperar. Había de todo. ¿Tuviste mucho de esperar? Bueno, ya sabemos que el tema de Gabriel, ese es un tema, pero único para tocarlo acá. Eso sí. Ese va hasta acá, lo pongo aquí. Okay. Pero esperar general. En general. Sí, o sea, esperar los procesos de Dios. Esto es algo muy de esta generación, las pasadas no vivieron tanto esto. Es que entre más se dio... todo el proceso acelerado de la tecnología, menos esperar se tuvo que ejercer. Entonces, yo puedo enterarme de algo de manera instantánea que está pasando al otro lado del mundo. Las noticias, la información no para, no duerme. Yo me puedo levantar a las 4 de la mañana y enterarme de todo lo que está pasando en Australia a través de redes de manera instantánea. Entonces, claro. El esperar no es algo que se ha ejercitado mucho en esta generación, y mucho menos los procesos. Los procesos. Claro. Que no es que simplemente tienes que esperar con las manos cruzadas a que alguien te dé lo que tú te mereces por la derecha, no, sino que hay un proceso hasta que tú estés listo para recibir eso por lo cual tú has estado esperando. Claro. Entonces, sí, hay muchas cosas que vamos a tener que esperar en la vida, pero mientras esperamos no es un tiempo muerto, es un tiempo de preparación hasta que ya podamos ser los que recibimos eso que hemos estado esperando. Total, y lo traigo otra vez al tema. Por ejemplo, a Gabriel, ¿cuándo ustedes, empezaron a salir hace? Tal vez. Nosotros empezamos a ser novios hace 9 años, nos casamos hace 6. Wow. Sí, ya el tiempo vuela. Increíble. Vuela. O sea, estamos hablando de que lo conocías hace 10, 12 años. Sí. Por ahí, más o menos. Más o menos, sí. Empezaron el proceso, ya hasta este punto, ¿tú algún momento te desesperaste? Dijiste, oiga, señor, pero ¿para cuándo? ¿El anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? Yo creo que la parte más difícil de esperar fue antes de conocerlo a él. Yeah. Esa parte fue más difícil. Gracias a Dios por el ministerio, precisamente. Tiene muchos beneficios el ministerio. Claro. Por eso les digo, todos los que estén escuchando, de verdad no saben la bendición que es servir a Dios. Y es que muchas veces que yo escuchaba a chicas hablando, toda su vida se resumía a ¿con quién me voy a casar? Claro. Y entonces el tanto escuchar eso me empezó a hacer meditar en qué era realmente mi vida, y volvemos a lo de la identidad. Esto es algo que va a llegar, pero no es algo que va a definir por completo el panorama de quién soy yo y hacia dónde voy. Es más, la persona que tenga que llegar tiene que sumarse a eso que yo ya estoy caminando, sumarse a ese llamado.
más fácil decirlo que hacerlo, Claro, muchísimo por más. supuesto, claro, Entonces sí, yo decía, bueno, o sea, yo ya llevo todo este tiempo caminando, haciendo. Recuerdo una vez que yo le decía a mi mamá, mamá, o sea, yo entiendo que hay que esperar, pero tú esperaste hasta los 21. O sea, no, tú te muy casaste a los fácil 21. O sea, eso. dime. Claro. Obviamente, la generación de ellos se casaba mucho más temprano. ¿Y A tú los querías 25, algo así? Cuando O sea, era pequeña, sí. sí, Cuando era muy pequeña, sí. Yo decía como chévere casarme temprano. Claro. Después, ya hablando con mis papás, después de muchas de esas charlas y ese café, me decían como es más importante casarse con el que es que casarse rápido. O sea, entonces, sí, ok, claro. hay que esperar a la persona. Y ya cuando conocí a diferentes personas que me podían llamar la atención, mi mamá siempre me daba la misma analogía. Y es la de un café, específicamente un capuchino. A ver. Si el amor es como un capuchino, cuando te traen el capuchino es mucha espuma y poco café. Tienes que esperar un tiempo hasta que se baje la espuma y tú sepas realmente cuánto café hay. Queriendo decir que muchas veces el enamoramiento es más emoción que un amor genuino o un conocerse genuino. Que a veces uno puede estar enamorado del amor. Enamorado de tener a alguien, con más la ilusión de no estar solo que realmente estar con esta persona. Claro. ¿Y por qué estás escogiendo a esta persona? Entonces ellos siempre me decían, es muy importante a quién escoges, por qué lo escoges, más que otra persona te escoja a ti. Y muchas veces me decían, esta persona te escogió, fantástico, tiene buen gusto. Y claro, o sea, qué buen gusto que tiene, pero ahí... tiene tan buen gusto que le gustas. Y de ahí en adelante, ¿qué? Entonces ellos fueron entre chistes, entre chanzas, en charlas, en cafés, fueron muy intencionales en meter un criterio de selección. Eso me hacía bajar un poquito la presión de esperar, porque sabía qué era lo que estaba buscando, pero no significa que lo hizo más fácil. No, por supuesto, tal vez más entendible frente a tu identidad, que tu identidad no cambia, venga o no el elegido, el idóneo, pero al final no cambia ni tu identidad ni tu propósito, porque tienes muy claro quién eres y para qué estás, indistintamente cuando llegue. Pero al final sí sí puede llegar a ser desesperante, me imagino. O bueno, no, me imagino no, yo lo viví también, o sea, yo también me desesperé porque dije, uy, por Dios, y yo también guardándome desde mi niñez, yo también no confiando en el Señor y decía, no, pues llega, pero no llega. Sí. O sea, ¿y ahora? Sí, bueno, yo me casé a los 30, entonces... Claro, o sea, no, yo cerquita, cada año... 28, o sea, yo también estuve así, o sea, y desesperado también, claro. No, de los 21 a los 30 yo decía, Señor, la persona que tú tengas, luego va pasando el tiempo, Señor, por favor, ten a alguien. Señor, no me dejes acá, no te olvides de mí. Recuerdo gente que molestaba y decía como, sí, no, Dios, la mía no me la está guardando, la tiene refundida, la puso en algún lado y se le olvidó en dónde. Y es un proceso muy lindo, ya digamos cuando... La historia hasta cuando llegamos a estar con Gabs realmente es muy chévere, muy interesante. Hay que invitarle a Gabs, hay que invitarle, pero ese está... Sí, pero una vez ya sabíamos para dónde íbamos, habíamos tenido la imagen de la montaña, del triángulo, la geométrica, la artística, bueno, fue más difícil para él esperar, porque, quiero aclarar, porque él soñaba con casarse joven. Él soñaba, su sueño era, pero él no había... ¿Él es más joven? Él es más joven que yo, 4 años, para todos los que están escuchando. Sí, me casé con alguien mejor. pero es jovencito. Para mí. Sí, pero se le ve joven. Sí, pero, ¿sabes? Bueno, o sea, los dos, de hecho, los dos son... Gracias. No, pero es que sí. Sí, resulta que él no se había graduado de la universidad. Yo ya estaba trabajando. Entonces, era una... Claro. Estábamos en etapas distintas. ¿Cómo le invito un café cuando llega nada más que yo? No, o sea, fuimos creativos. Yo no quería hacerlo sentir mal. Muchas veces yo invitaba, otras veces decíamos, vamos a hacer cosas en casa con mis papás. Entonces cocinábamos para toda la familia, jugábamos ahí, salíamos al parque a caminar. Realmente no se trata del dinero, de lo que esta persona me puede dar, sino de quién es esta persona y hacia dónde estamos construyendo. Entonces, él fue el primero que
tenía como esa presión de graduarse, esa presión de definir Claro. su vida. Sí. Yo le decía, tranquilo. O sea, ya sabemos que vamos a ser el uno para el otro. Ya estaban de novios. Ya estábamos de novios. Yo le decía, ok. tranquilo. O sea, finalmente, si nos casamos 3 años más allá, 4 años, en 3, en 4 años, ¿qué tanta relevancia va a tener si vamos a pasar 50 años juntos? O sea, si ya esto es para toda la vida, Sí. yo sé que yo soy para ti, tú eres para mí, tranquilo, no pasa nada, vamos con calma, vamos con paz, Claro. cada uno cierre los procesos que está haciendo. Él tuvo la oportunidad también de, ya trabajando, estar 1 año viviendo con su papá, porque él siempre vivió con su mamá. Entonces también tener esas etapas. Claro, era una etapa que tenía que cerrar. Que tenía Total. que cerrar, y a la final yo sabía que lo iba a hacer mejor papá, lo iba a hacer mejor esposo, el vivir esas etapas. Entonces hubiera sido yo muy insulsa si yo lo acelero por Sí. presión y le bajo un poquito la calidad o Sí, sí, pixelo sí. un poquito la imagen Sí, de lo que Dios tiene para total. nosotros. Sigue siendo la misma imagen, Sí. pero va a tener mayor definición Sí. si uno espera el momento. Esperas el proceso adecuado, claro. Exacto. O sea, al final, saber que no es que estamos esperando Dios nos hace esperar por malo. O sea, eso realmente está puliéndonos para poder llegar a ser mejor para esa persona, si estamos hablando del tema de esperar por la persona, o por ese trabajo, o por esa salida, o por ese viaje, se está puliéndonos para ese momento específico en sí. Al final, pues, entonces, bueno, el GAPS también esperó, también tuvo su proceso de esperar y todo, pero bueno, llegó el momento y se casaron. Y aquí viene una pregunta clave, y hablando del mismo concepto. Tú tienes tu identidad y tienes tu propósito. ¿Cómo saber si GAPS tenía el mismo propósito y saber si es que realmente los dos vamos para el mismo camino o el otro para acá, que nos puede causar después problemas? Sí, pues fue muy lindo porque mi deseo nunca fue atropellarlo, nunca fue como tienes que darme resultados, muéstrame el devocional, muéstrame, ver, claro. no. Para paréntesis, ¿el Sí. GAPS fue siempre cristiano o él conoció a Cristo después? ¿O cómo fue el...? Ok, esta historia es muy linda. Te voy a adelantar un poquito de la historia con Gabs Por porque favor. viene al tema. Sí. Él ya era cristiano, él Ya. asistía a una iglesia con su mamá y con su hermano, Ya. pero ellos no habían recibido al Espíritu Santo. Oh, ok. Es la mamá de Gabs la que en un momento dice como, siento que algo me falta, siento que necesito algo más, alguien la invita a la iglesia y ellos llegan a recibir el Espíritu Santo. Él ya estaba en la universidad, su hermano estaba en el colegio. Yeah. Entonces ahí empieza como una nueva etapa para él en su vida, porque en la iglesia en la que ellos estaban no había grupo de jóvenes, era muy pequeña, era una iglesia de sala de casa, Ya. y la relación que ellos tenían con Dios era un poco más mecánica, era un poco más intelectual, pero no muy vivencial. Ya, ok. Entonces aquí es donde empiezan a tener experiencias con Dios, y así como el proceso de enamorarse de una persona, así también es el proceso de enamorarse de Dios. Claro. Recuerdo la primera vez que yo hablo con él me dice, yo había tenido una imagen donde a él yo lo veía hablando en micrófono, y él me dijo, yo te prometo, dice, no, yo te juro que jamás me verás con un micrófono en la mano. Ay, Yo no, ¿qué tal? jamás. Soy muy tímido, esto no es para mí. En ese momento éramos solo amigos, yo no estaba pensando nada con él. Yeah. Y yo pensé como, ok, ya veremos. De pronto no lo sabía aún, Sí. pero ver cómo Dios lo fue llevando poquito a poquito en su relación con Dios. Lo apasionó primero por él, lo envisionó. También el ver nuestra relación con Dios, él empezó a añorar lo que nosotros también teníamos. Claro. Y a él, que ama los deportes, Dios le habla mucho con deportes. Entonces, a mí casi no me habla con deportes, pero cuando es una imagen para él, Sí. inmediatamente Dios me empieza a dar analogías con deporte. Ah, Y es una wow. manera que Dios le Wow. habla al lenguaje de corazón, porque la Sí. Biblia dice,